Muy buenas tardes a toda la audiencia que el día de hoy, como de costumbre, nos ven o nos escuchan en cualquier lado donde estén, pero nos están viendo y nos están escuchando. Resulta que, como todo el mundo sabe, este fin de semana, el próximo domingo, 4 de junio, tendremos elecciones en Coahuila y el Estado de México. El día de hoy decidí invitar a dos muy buenos amigos, pero además conocedores de su estado en todos sentidos, desde el punto de vista político, económico, social. Y me da mucho gusto recibir el día de hoy a mi buena amiga Esther Quintana. Bienvenida, Esther. Es un gusto estar contigo. Muchas gracias, Raúl. Encantada de estar acá. Un abrazo entrañable. Muchas gracias. Y pues, ¿qué más puedo decir? Juan Antonio García Villa, que lo conozco, creo que desde antes que yo empezara a ser panista, que ya es hace algunos años. Así que, Juan Antonio, te damos la bienvenida y también nuestro agradecimiento porque compartas estos minutos con nosotros. Muchas gracias por la invitación, estimado Raúl. Un saludo a la licenciada Quintana y realmente muy agradecido por esta oportunidad de hablar acerca de un tema pues muy importante y de evidente actualidad. Bueno, creo que hablar sobre la campaña y todo lo demás, creo que ya resultaría totalmente innecesario. Para mí hay dos temas que me llevarían al tercero. El primero es el siguiente. Bueno, parto de la premisa de que Manolo Jiménez, el candidato de la coalición, va por Coahuila, va muy adelante en las encuestas, confiando en que estas también sean reales, pero el margen es bastante grande. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a ustedes que han sido líderes y dirigentes del Partido Nacional por mucho tiempo allá en Coahuila, ¿cómo han reaccionado los panistas y los simpatizantes del PAN ante esta coalición que está liderada por un joven priista? Esther, te escuchamos. Con mucho gusto. Mira, Raúl, no fue fácil para el panismo de Coahuila asimilar esta alianza, pues con el adversario político histórico de Acción Nacional. Sin embargo, tuvimos que hacer una ponderación importante de nuestra realidad, de la realidad de México, de la que es parte fundamental también Coahuila. Y entonces llegamos a la conclusión de que era muy importante llevar a cabo esta alianza. ¿Por qué no era? Es muy importante llevar a cabo esta alianza. Porque Coahuila merece, necesita tener la oportunidad de conocer otra manera de ejercer el poder público. Y esta va a ser una experiencia nueva para todos nosotros. No porque las alianzas sean algo nuevo, sino simple y sencillamente porque esta alianza entre dos adversarios políticos, como somos el PAN, como somos el PRI, obviamente también está el PRD, nos da la oportunidad de desembocar en lo que se conoce como gobiernos de coalición. Y ya que Coahuila nunca ha tenido alternancia en el poder ejecutivo estatal, bueno, pues ahora está esta oportunidad de que en el gobierno, ahora sí que se cogobierne entre los tres integrantes de esta alianza, lo que yo espero que le dé los contrapesos y los equilibrios que Coahuila necesita en el ejercicio del poder político. Esa fue la conclusión a la que llegamos la mayoría. Debo decir, y debo ser bien honesta también, que hubo y hay compañeros que no están de acuerdo con esta coalición. Sin embargo, tuvimos que darle para adelante porque es además lo que la sociedad organizada nos exigió. Nos dijo con claridad, o van juntos PAN, PRI o PRD, o ahí se ven. Entonces, por eso estamos aquí en esta coalición y como tú lo has señalado, Manolo lleva una amplia ventaja de los otros participantes, de los otros contrincantes, y nosotros esperamos que el domingo 4 de junio salga la gente a votar, salga la gente a manifestar simple y sencillamente su deseo y sobre todo a ejercer un derecho que les toca y a cumplir con una obligación, con un deber de amor que tenemos con Coahuila. Coahuila merece mejor destino que el que les está dando Morena a los estados y al país completo que le ha tocado gobernar. Gracias, Raúl. Juan Antonio, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, que fue una decisión de aliarse el PAN con el PRI
muy difícil de comprender, de entender y por supuesto de asimilar. Yo tengo para mí que el priismo de Coahuila es un priismo sui generis, muy especial en el sentido de que probablemente sea el priismo más típicamente priista del país. Tan es así que a lo largo de prácticamente 100 años, desde la fundación del antecedente más remoto del PRI, que fue el PNR, no ha habido alternancia en Coahuila. A mí me ha tocado trabajar político, me tocó en el pasado trabajar políticamente en Chihuahua, cuando vino la alternancia, en Guanajuato, en la Ciudad de México, algunas veces en Yucatán, etcétera. No solo cuando fui secretario general del PAN, sino también cuando me enviaban a misiones pues, especiales allá en los 90s. Y entendía yo que era muy diferente el trato con las dirigencias priistas de esos estados, porque eran accesibles, porque eran en cierta forma razonables. Bueno, se puede incluso hacer amistad con ellos. Yo recuerdo a Artemio Iglesias, un legendario dirigente priista, era jefe estatal cuando la campaña de Barrios, de Pancho Barrio, allá a fines de los 80, principios de los 90, y era un tipo muy accesible. Lamentablemente murió de manera prematura. Bueno, el priismo de Coahuila es diferente. Yo no sé si llevan en cierta forma algo del carácter de Carranza. Carranza, a pesar de lo que se dice, es muy diferente en todos los órdenes con don Francisco y Madero. Pero bueno, era difícil y por lo mismo, a través de muchos años, fue un enfrentamiento histórico, una rivalidad permanente, a veces agria, a veces, digamos, cordial o civilizada, pero siempre fue un enfrentamiento. ¿De qué magnitud no será el riesgo que ahora se enfrenta en Coahuila y también el Estado de México, que comparte estas mismas características, que a muchos nos hizo comprender la necesidad de ir en una alianza electoral por primera vez en la historia con el PRI? Y como ha dicho la licenciada Esther Quintana, pues no todos la entendieron cabalmente. De hecho, ella misma lo recordará, que hace un año y medio, varios liderazgos del PAN en Coahuila nos reunimos en varias ocasiones en distintas partes del estado, analizamos la situación y vimos la necesidad de que no había otra salida que ir en alianza electoral con el PRI por primera vez en la historia. Y entonces planteamos 10 exigencias, 10 requisitos. Le llamamos el decálogo para ir en alianza con el PRI. Está disponible en las redes, se difundió ampliamente, todo el mundo lo conoció. Y voy a hacer un comentario que no es una infidencia, pero que tiene sentido mencionarlo. No voy a decir el nombre de la persona, pero antes de que se registrar el candidato que ahora es del PAN, pero es originalmente el PRI. Hubo una reunión aquí en Torreón con algunos personajes del PRI y a pregunta que alguien hizo, oiga, ¿qué les pareció el decálogo que algunos panistas del Estado propusieron? Y una persona dijo, magnífico, nos hubiera gustado que hubieran insistido sobre todo en algunos puntos. Esto da idea de que era necesario Antonio, llegar. La respuesta fue de un priista, ¿verdad? De un priista, sí, Okay. Pues decir, el comentario fue de un priista, o sea, iban a decir, no, estaban locos, como algunos incluso dirigentes nuestros nos consideraron soñadores, ilusos, etcétera. Bueno, ese priista dijo, hubieran insistido, porque yo advierto que en el seno mismo del PRI debe haber corrientes que quieren dejar atrás ese pasado cerrado, monopólico, hegemónico, porque los tiempos han cambiado y porque es más fácil en una sociedad moderna avanzar cuando hay acuerdos políticos, sobre todo cuando la oposición ha crecido políticamente, que mantenerse de manera hegemónica, porque tiene resultados negativos muy variados, entre otros la corrupción.
Digo, la corrupción está en todos lados, pero bueno, ese es lamentablemente es uno de de las características fundamentales del PRI, bueno, y de todos los partidos, pero probablemente de manera más marcada en algunos estados que en otros. Quiero comentar que yo fui por primera vez en la historia candidato. Yo creo que no hay en el país alguien que haya sido más veces candidato que yo. La primera vez que yo tuve el honor, o como decía Efraín González Morfín, el arduo honor de ser candidato de Acción Nacional, fue exactamente cuando cumplí la edad que entonces exigía la Constitución para ser candidato, que eran 25 años. Fui candidato en 1970, en aquella memorable elección presidencial encabezada por Efraín González Luna, por el distrito, que entonces era un solo distrito con cabecera en Torreón, y el contrincante fue nada menos que Luis Horacio Salinas, el abuelo del actual candidato a gobernador. Manolo Jiménez Salinas. Manolo Jiménez Salinas, ¿verdad? Y bueno, pues de hecho durante aquella campaña nunca no nos conocimos personalmente. De hecho, como se estilaba en aquella época, él fue enviado a Torreón para ser candidato en un distrito en el que nadie lo conocía. Pero bueno, y con el paso del tiempo, cuando él medio se retiró de la política, en alguna ocasión me llamó, siendo yo entonces subsecretario de Economía, para atender un asunto, y bueno, pues nos caímos bien después de 30 o 40 años de haber sido, 30 años de haber sido contrincantes, y yo tuve una magnífica relación con él, porque a veces el trato humano lo que necesita es que se fomente para entender mejor a las personas y comprender la propia realidad que cada uno vive. Pero lo digo a manera de anécdota, pero porque también voy a decir otra cosa. El PAN en Coahuila no es un partido cerrado a las alianzas. Yo he sido el candidato a gobernador que ha ido por la más amplia coalición que se tenga noticia en la historia del PAN. Las ha habido igual, pero sin ser candidato a alguien del PAN. En 1999 yo fui candidato a gobernador, obviamente por el PAN, pero apoyado también en coalición por el PRD, por el PT, por el Partido Verde Ecologista de México, y ya registrado, aunque no podía participar en la elección estatal porque tenía menos de un año con el registro como partido político nacional. En cierta forma también fui candidato informal, digamos, del Partido de Centro Democrático, aquel que fundó Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard. Entonces, eso quiere decir, de acuerdo a la interpretación de ustedes, de que ha habido una evolución, por llamarle de alguna forma, en el campo político y en la adversidad o en la rivalidad del PRI con el PAN y del PAN con el PRI. Y me llamó mucho la atención la frase que usó Esther, de que era tal la magnitud del riesgo que definitivamente tuvieron que optar por esta decisión, lo cual yo en lo personal celebro, porque para mí siempre la política ha sido eso, buscar acuerdos, encontrar caminos comunes de solución y de gobierno. Nos ha costado mucho trabajo, pero creo que este puede ser el inicio real de gobiernos de coalición para que también haya contrapesos dentro del gobierno. Así es. Mi segunda pregunta, Esther, ¿querías decir algo? Perdón, adelante. No, quería decir algo al respecto. Lo que has dicho estoy absolutamente de acuerdo, y también tenemos que tomar en cuenta la realidad, porque esto es parte de la realidad. Mira, el Partido Revolucionario Institucional, ya lo ha señalado el señor Juan Antonio García Villa, es el más priista de todos los priistas que existan en México. Sin embargo, la realidad es que ya no es el partido hegemónico. Eso es una realidad. En este momento, el PRI nada más gobierna 2 entidades federativas. Así es. Edomex y nuestra Coahuila. No tiene más. Es lo único que le queda. Ha perdido capitales municipales. Sí. Se ha reducido de una manera tremenda al interior de los congresos locales, y no se diga del Congreso Federal. Eso es una realidad. Así es. Los priistas son muy pragmáticos. Entonces esto lo tuvieron que apuntar, lo tuvieron que digerir y entender que solos iba a ser muy complicado,
ir a una elección en Coahuila. El PRI buscó al PAN y por eso llegamos a esta coalición. El PRI necesita al PAN. Y también, Raúl, lo tengo que decir con toda honestidad y amplitud, el PAN necesita esta oportunidad en mi Coahuila, sí, y la necesita simple y sencillamente porque hace tiempo que la ciudadanía nos fue perdiendo la confianza y nos mandaron en la elección de 2021 a tercer lugar. El PAN tiene en este momento la oportunidad de recuperar esa confianza, de recuperar esa credibilidad, porque es fundamental para un partido político tenerla, has hecho polvo. Entonces, estas son realidades que se tuvieron también que considerar, que tomar en cuenta, porque son las que nos llevaron a esta coalición, a esta alianza por la seguridad ciudadana de Coahuila. Entonces, no lo perdamos de vista. Digo, para que nadie eche las campanas a vuelo, Claro. ni se chiva, ¿verdad? Porque esto no se gana, Raúl, y tú lo sabes, hasta que se gana. Y Claro. la definición se va a tomar el próximo 4 de junio. Vamos a ver si de veras calamos en el ánimo de los coahuilenses. Allá va a estar nuestra prueba de fuego. Precisamente mi siguiente pregunta está relacionada con ese tema. De acuerdo a su experiencia y su sensibilidad política y social que ustedes han cultivado por tantos años, ¿ustedes creen que, si mal no me acuerdo, en la elección de hace 6 años, el porcentaje de votación hubo alrededor del 40%? ¿Es correcto o estoy equivocado? No, un poco más, un poco más. Un poco más. Un poco más. 42, 43, 44. Alrededor de 50, ¿eh? Alrededor del 50. Sí. Muy bien. Lo cual es un porcentaje interesante, porque en algunas otras entidades, cuando hay elecciones a gobernador y en elecciones intermedias federales, los porcentajes son abajo de 40 y 30, ¿eh? O sea, sí. El hecho de que Coahuila ande en este nivel, creo que es un sí. porcentaje dentro de nuestro nivel de elección mexicano, no está mal. Sí, Coahuila tiene un porcentaje de participación del 5 o 6% encima del promedio nacional. Ahora otra cosa, bien medido, porque en algunos estados donde la oposición es raquítica, en el sur, sureste del país, no hay forma. No, la medición que nos dicen ya lleva una votación inflada, que eso hace aparecer como si fuera muy alto el porcentaje de participación. Bueno, eliminemos eso y todavía sería aún más bajo. Claro, claro. En Coahuila, sobre todo por la cultura de civilización política que impulsó el PAN, cuando menos durante las últimas 3 décadas del siglo XX, nos esforzamos por tener una amplísima cobertura de representación en las casillas, lo cual hizo que los resultados fueran muy cercanos a la realidad, y la participación sobre esa base de una mejor medición de la participación real de los electores el día de la elección, pues es amplia, es alta. Ok. No quiere decir que sea la ideal, no quiere decir que sea la ideal. No, sigue ganando el abstencionismo, lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Bueno, eso quiere decir que entonces el piso que existe en Coahuila es del 50%. Cualquier punto, 2 puntos, 3 puntos que salgan arriba, creo que van a ser ganancia, ¿verdad? Bueno, sí. Pero aquí la pregunta es esta. Con la participación de Guadiana en Morena, que ahora ya se sumó el verde ecologista a Guadiana, aunque Lenin Pérez no está de acuerdo, y parece ser que el PT va a hacer lo mismo. Dentro de unas horas tengo entendido que Beto Anaya, el líder del PT, y Mario Delgado van a anunciar que la candidatura de Mejía Verdeja se queda a un lado y el PT se suma a la campaña de Guadiana. ¿Ustedes creen que esto pueda alterar un poco o un mucho el resultado final, o creen que ya no va a pasar absolutamente nada? A ver, Raúl, has puesto el dedo en la llaga. Ese es el tipo de política rastrera de la que están hartos muchos coahuilenses.
una política en la que no se impone la mira de buscar el bienestar de los coahuilenses, sino es cómo quedan mis intereses, los míos como partido, los míos como grupero, como un grupo corriente de verdad. Eso es lo que le ha dado a la política este sinónimo de porquería, de basura. Tú le preguntas a los mexicanos, a los coahuilenses, ¿qué piensan de la política? Y la mayoría tiene la peor opinión. Porque nos hemos encargado, muchos sinvergüenzas de los partidos políticos, de que así sea. Sí. Entonces, esto que está ocurriendo, yo no esperaba menos ni de Guadiana, ni del PT, ni del Verde. El Verde es un mercenario, todos lo sabemos absolutamente. No nos está dando ninguna sorpresa. El PT también. Morena, ¿de dónde salió? Morena ha sido un carretón de la basura, como se dice en mi rancho, que ha recogido a todos priistas, panistas, perredistas, que no les han dado su dulce en el partido y entonces emigran hacia Morena. Entonces, ahí están bien. Entonces, yo espero de verdad que los coahuilenses ponderen esta situación y que no abran a Coahuila a que se le engullan un grupo de vividores, un grupo de los de siempre. Ya estamos hartos de eso. No queremos más política rastrera, no queremos más política sucia. Esta alianza, Raúl, se debe precisamente, entre otras cosas, a que nosotros queremos conciliar, pero no a favor ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD. Queremos conciliar para los coahuilenses. Queremos no tener la mezquindad, sí, de pensar nada más en los intereses del grupo o del partido, sino pensar a lo grande, en lo que le conviene a los coahuilenses. Fácil no va a estar, Raúl, no soy ilusa. Hay muchas inercias, hay muchos lastres que se vienen. Vamos a ver si tenemos los suficientes arrestos como para mandar al carajo, discúlpenme el francés, toda esta porquería que venimos arrastrando y que nos ha apartado a los partidos políticos de la sociedad a la que tenemos la obligación de servir. Porque dada casualidad, no es ninguna casualidad, es la sociedad precisamente la que nos permite respirar. Diversos sectores de la sociedad que se identifican con los diferentes partidos políticos que tiene este país y que tiene Coahuila. Entonces, de verdad, yo espero que esa política rastrera que están exhibiendo el PT, que está exhibiendo el Verde Ecologista, que te digo, no me da ninguna sorpresa, que está exhibiendo Morena, tengan la capacidad los coahuilenses y sobre todo tengan la voluntad de mandarlos a paseo y que volteen a ver la opción que les permitirá cambiarle el rumbo a Coahuila. Gracias. Muchas gracias, Esther. Juan Antonio, ¿qué nos puedes comentar sobre este interesante tema? Lo que puedo comentar es que en Coahuila ocurrió algo muy curioso, por decirlo menos. Resulta muy extraño que hayan surgido 3 candidatos a la gubernatura, que cada uno de los cuales se autoproclamaba como representante de lo que llaman la 4T. Vale la pena retrocedernos un poco en el tiempo, irnos hacia los últimos 4 o 5 meses del año 2022. Y el que hoy es candidato, por lo menos hasta la 1 de la tarde, por el PT, era subsecretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana. Ese señor viajaba todos los fines de semana a Coahuila a hacer campaña y llegaba todos los viernes en la tarde noche, a veces porque se podía localizar en aviones oficiales, hacer campaña con actos multitudinarios que nadie se explica cómo se organizaban, estando él en la Ciudad de México, que lo llevaba cuando menos una vez por semana el presidente a las llamadas mañaneras, que lo elogiaba, hizo pensar a muchos que iba a ser el candidato del presidente, o sea, el candidato a gobernador por Morena. Pero ¿cuál no sería su sorpresa? Que ya a mediados de diciembre le dijeron que no era muy conocido según las encuestas. Bueno, y entonces surge Morena, surge el ingeniero Guadiana Tijerina. Él, en realidad, aunque alguna vez fue diputado local del PRI, pues no había tenido, hace casi medio siglo fue candidato, fue diputado local del PRI, y no había vuelto a ser candidato ni había vuelto a tener participación electoral, aunque seguía siendo el PRI. Entonces, pues no quiero mencionar por qué pudo haber llegado a ser
senador. El hecho es que allá por el 11-12 de diciembre lo sacan de la chistera y para sorpresa de muchos, incluso algunos que habían defeccionado del PRI y hasta del PAN para convertirse en seguidores del el subsecretario de Seguridad Pública Federal. Bueno, los dejó como lo dejaron ahí abanicando el tercer strike, y esto provocó una reacción que yo entendí como si fuera a su vez valor entendido. Yo publiqué un artículo en El Financiero el 10 de marzo, exactamente el 10 de marzo, en el que planteo una hipótesis que la quiero esbozar aquí. No deja de ser más que una hipótesis. Seguramente valoraron que no había forma de ganarle a una coalición PAN-PRI-PRD e idearon lanzar 3 candidaturas, una la oficial, y conforme avanzara el proceso de la campaña, ver cómo le hacían para en un determinado momento, de una manera dramática, declinaran 2 y se pronunciaran a favor del otro. Era una estrategia ingeniosa porque esto podía concitar una cierta pasión, efervescencia, suspenso, un desenlace inesperado, pero yo creo que no les cuajó. No les cuajó porque el propio Lenin los mandó a volar. Y ya anunció el ex subsecretario de Seguridad Pública que también los va a mandar a volar, porque creyeron que, cuando menos el segundo, que puede ganar, porque aumentó, según las encuestas, bastante el porcentaje de votantes por él, que partió de 3, 4, 5%, y según las más recientes encuestas anda entre 17 y 19%. Así es. Que es un aumento significativo, pero prácticamente todo quitado al candidato de Morena. Creo que fue una estrategia, no sé si bien o mal diseñada, que finalmente la desatendieron, pero imaginemos nada menos si hubieran estado finalmente de acuerdo, por alguna razón no lo están, sería algo que habría que investigar, que hace una semana o 10 días, de manera dramática, en un acto en el que vinieran todos los gobernadores de Morena y las dirigencias y declinaran los dos. Bueno, yo creo que hubiera sido un acto, digamos, espectacular, una especie de show mediático que hubiera provocado probablemente un cambio en las tendencias de intención de voto. Pero no les cuajo. ¿Okay? Esa es mi hipótesis. No estoy diciendo que así sea, pero yo la escribí. La comparto por información que yo también tengo. Es más, Guadiana estaba en la Serie Mundial de béisbol, divirtiéndose allá, creo que en Nueva York, no recuerdo en dónde, cuando de repente recibe una llamada de Mario Delgado. Oye, ¿dónde andas, Guadiana? Pues aquí estoy yo viendo la Serie Mundial. No, regrésate porque tú vas a ser el candidato. Y dejando el sombrero a un lado y todo lo demás, se tuvo que tomar un avión de regreso a la Ciudad de México y tomar esta responsabilidad. Pero bueno, esa es la hipótesis, y de alguna forma los datos nos confirman que por ahí va, y a final de cuentas el tiempo nos va a ratificar qué fue lo que sucedió, ¿verdad? No tengo ni la menor duda. Bueno, ya para terminar, no puedo dejarlos ir, por supuesto, sin que ustedes, de acuerdo a lo que hemos platicado y a muchas cosas más de información que tienen, ¿qué le dirían a los coahuilenses que han sido apáticos, que están del lado del abstencionismo, que no les interesa la política, y de alguna forma les concedo la razón, pero ¿ustedes qué les dirían a ellos? ¿Qué llamado les podrían sembrar en su corazón, en su alma, en su espíritu, para que salgan a votar el día 4? Me gustaría empezar con Juan Antonio. Esther, si me lo permites, y terminas tú, claro, para cerrar. Bueno, pues claro, a los coahuilenses, por supuesto, pero sobre todo a los del Estado de México. En Coahuila no hay duda de que va a ganar la coalición. No digo razonablemente, es el resultado que se espera, inclusive por un margen que pudiera ir mucho más allá de la generación de conflictos. Al Estado de México y también a los coahuilenses, que adviertan que el país va de mal en peor,
sometidos a un gran engaño. A mí me tocó, pues, en la década de los 90, fines de los 80, pues, por diversas razones que me comisionaran por el Partido Acción Nacional a acudir a diversos actos y actividades a Venezuela, conferencias, seminarios, pláticas, reuniones, etcétera. Y me impresionaba no solo la gran organización de nuestro partido hermano COPEI, que ganó varias veces la presidencia de la República, pero me impresionaba la vida, el modo de vida, el nivel de vida, el estándar de vida de los venezolanos. Eran un país con población de muy altos estándares de vida. Así es. Bueno, con esto lo digo todo. Para mí fue una gran sorpresa, por ejemplo, que el metro de Caracas tuviera aire acondicionado y que fuera muy barato el boleto. Era una sociedad que vivía bien. Y yo recuerdo, como iba, pues fui muchas veces, que solía platicar como lo hago, pues con los que cargaban las maletas en el hotel, con los mozos, con los jardineros, con las mucamas, con el personal del restaurante, etcétera. Y me llamaba la atención algo muy curioso, que la mayoría de ellos eran peruanos, que se habían venido a Venezuela huyendo, así me decían, del hambre. No tenemos qué comer y aquí en este país abunda todo. Es un país de promisión, es un país espléndido, sobra trabajo, hay abundancia. ¿Y ahora cómo están? Yo no descarto, porque dicen que es propaganda, ver cómo algunos niños y padres de familia andan buscando residuos de comida en los tiraderos de basura. Sí. Eso no me lo explico, Claro. no lo Y es puedo lo que creer. no quieres que suceda en nuestro país, Es evidentemente. por eso que hay que convocar a todos los ciudadanos a que por ningún motivo este próximo domingo se abstengan de ir a votar. No es válido, no es aceptable, porque aunque no está en juego en este momento la elección presidencial, pues yo creo que sí puede marcar una tendencia de hacia dónde puede ir el país y hacia dónde puede rescatar su vida pública el ciudadano común. A veces uno piensa, bueno, pues mi voto es uno, bueno, pero muchas decisiones individuales de esta naturaleza forman una gran decisión que espero que eso ocurra desde luego en Coahuila, pero sobre todo en el Estado de México, que es probablemente el estado con elecciones que más preocupa. Excelente ejemplo, excelente, además muy dramático. Mi querida Esther, compártenos tu llamado para ir a votar. Va también en ese sentido de lo que acaba de expresar el licenciado Juan Antonio García Villa. Por otro lado, yo quiero llamar a la conciencia, quiero llamar al corazón de quienes dicen yo no voy a participar en esta elección. Al cabo que siempre salen las mismas cosas y son las mismas mentiras. Yo les pido, por favor, con humildad, les pido como mexicana, les pido como coahuilense, les pido como alguien que ama indudablemente a su país, que no le vayan a fallar a Coahuila este próximo domingo, que no le vayan a fallar la gente del Estado de México a esa entidad federativa. No es posible que por apatía, que por desapego, que por desamor, le entreguemos 2 entidades federativas más a un movimiento tan despreciable, acaudillado, fíjense el término que estoy utilizando, acaudillado por un tipo que se siente el ombligo del mundo y que se siente hasta por encima de la ley. Yo no quiero a Coahuila en manos de esa concepción de lo que es hacer política. Yo quiero a Coahuila en manos de gente comprometida, en manos de partidos que están conscientes de su realidad y que quieren reivindicarse ante la sociedad a la que de una manera u otra se ha dañado. Yo les pido respetuosamente a los amigos de Coahuila que salgan a votar el próximo domingo 4 de junio. Si salimos todos los coahuilenses a votar, todos los que tenemos una credencial de elector, todos los que amamos a esta entidad federativa, la victoria sin duda alguna que será nuestra, no de ningún partido político, será nuestra, será de la sociedad, será del pueblo, porque pueblo es aquel grupo
dentro de un Estado que es el que tiene derechos políticos, que es el que tiene ya el derecho de decidir qué quiere para su realidad. Por eso les pido que este domingo 4 de junio vayamos a cumplirle a Coahuila, vayamos a ejercer un derecho que es muy nuestro. Tomemos las riendas de Coahuila y cambiemos también nuestra manera de dirigirnos hacia los gobernantes cuando lleguen. Tenemos que exigirles a los que lleguen que están llegando ahí, porque nosotros decidimos llevarlos. Claro. Porque nosotros les pagamos la dieta, Raúl, y porque el único servicio, al único que le deben de servir, pero con todo lo que tengan, es a los coahuilenses. A votar, amigos, el próximo 4 de junio. Se los pido entrañablemente, por amor a Coahuila. Gracias. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Juan Antonio. Creo que este programa lo vamos a reproducir no solamente en Coahuila, sino en todo el país, con el objeto de que quede sembrada esa semilla de invitación auténtica a votar como ciudadanos responsables. Creo que eso es, ese para mí es la esencia de esta conversación. Les agradezco mucho, mis queridos amigos Esther y Juan Antonio, y pues como siempre estamos en contacto porque todavía hay mucho trabajo por hacer. Y nos saludaremos la próxima semana para analizar qué fue lo que pasó y esperemos que sea un triunfo de la ciudadanía a favor de la democracia. Muchas gracias, fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Buena tarde.